Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta. Muy buenos días, comunidad UNAM, comunidad de la Escuela Judicial Electoral. Estamos, como todos los jueves, en un episodio más de Categorías Sospechosas. Buenos días, Nancy. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Y hoy vamos a conversar sobre un asunto que se resolvió por ahí la semana pasada en la Sala Superior del Tribunal, relativo a una revocación de una candidatura a diputado federal, que a lo mejor escucharon, leyeron por ahí en las notas, relacionada con el exgobernador de Tamaulipas. Y entonces vamos a conversar sobre el tema de las candidaturas, la suspensión de derechos y esta revocación que hizo el tribunal. Y para ello contamos con la presencia del maestro Jesús Cadena. Muy buenos días. Muchas gracias, Nancy Vero, gracias por la invitación. Y también tenemos al doctor por acá, José Antonio Pérez Parra, está del... Muchísimas gracias por la invitación. Antes de que nos vayamos con este tema, nuestra trivia electoral del episodio es relativa a esta suspensión. Cuéntenos, ¿en qué artículo de la Constitución se señalan cuáles son estas circunstancias por las cuales hay una suspensión de derechos? ¿Cuál es este artículo? Y quien lo conteste correctamente se puede llevar esta obra que tenemos por acá, que es Justicia Electoral, Principios de la Independencia Judicial y el Debido Proceso. Entonces, si tienen además también alguna obra pendiente por acá en cabina, recuerden venir por ella. Estamos en Universidad 2219, en el tercer piso. Y también les quiero compartir, si son estudiantes de Derecho, si ya terminaron la licenciatura en Derecho, en Ciencia Política, Administración Pública, me parece que hay algunas licenciaturas que tengan que ver con Ciencias Sociales. Les cuento que en la Escuela Judicial Electoral actualmente tenemos abierta la convocatoria a nuestra maestría en Derecho Electoral. Es una maestría abierta para estas carreras, para todo público, no tienes que ser servidor público del tribunal para poder acceder. Es una maestría que se estudia a distancia, entonces eso también les da una ventaja para poder acceder a esta oferta. Recuerden, es completamente gratuita. Échenle un vistazo en nuestra página de internet, es www.te.gov.mx/eje, y en el apartado de convocatorias ya está disponible la 9ª generación de la maestría en Derecho Electoral. Ahora sí. Pues genial, arranquémonos. Cuéntanos, Jesús, además la segunda ocasión o ya tercera. Creo que tercera. Ya tercera, ok. Sí. Pero muy interesante cuando viene además porque pues es comentar estas sentencias relevantes y más para este proceso electoral. Justo ya anunciaba Berito, es un caso de un exgobernador, Francisco Cabeza de Vaca. Cuéntanos los hechos, Jesús. Bueno, esta impugnación llega a la Sala Superior porque se está controvirtiendo una decisión del Consejo General del INE que aprueba un registro a una candidatura a una diputación de representación proporcional en la lista número 1 de la segunda circunscripción a nivel nacional. Principalmente lo que cuestiona Morena es que este exgobernador no cumplía con los requisitos de elegibilidad, principalmente porque tenía 2 órdenes de aprehensión vigentes. Okay. En ese contexto, lo que Morena somete a consideración de la sala es si se actualiza o no la suspensión prevista en el artículo 38, fracción quinta de la Constitución. En particular, pues el 38 establece que habrá suspensión en aquellos casos donde esté vigente una orden de aprehensión. Entonces somete a consideración esta pregunta como relevante a la Sala Superior para ver si es elegible o no, si reúne estos requisitos, entre ellos pues el previsto en no tener esta orden de aprehensión vigente, y cómo es que lo analizará la Sala Superior desde 2 elementos
que digamos forman parte de la jurisprudencia del tribunal. Uno que es el elemento normativo, que es el que está previsto en la Constitución, y otro es el elemento material, que también es como cuestionable, ¿no? Porque el elemento material se traduce en que él esté sustraído de la acción de la justicia. Es decir, que no haya cooperado con las autoridades para que se cumplimente la orden de aprehensión, o simplemente haya evadido a la justicia, digamos, vinculado materialmente con la cumplimentación de la orden de aprehensión. Entonces son dos elementos que tiene que analizar la sala superior para establecer si están en el supuesto de suspensión. Yo le llamaría más restricción, porque al final es una restricción al ejercicio a ser votado, que limita pues el contenido esencial del derecho, digamos, pues de manera absoluta, porque por lo menos en este proceso electoral no va a poder participar, ¿no? Siempre y cuando se resuelva la situación jurídica que enfrenta vinculado con estas dos órdenes de aprehensión. Entonces más o menos el contexto es esto. Morena impugna la determinación del INE al estar vigente pues estas órdenes de aprehensión, y tiene interés jurídico para cuestionar la determinación, porque pues forma parte del partido opositor al que propuso la candidatura. Claro. Y doctor José Antonio, ¿nos podrías compartir también, para quien no está como tan familiarizado con el tema, cuáles son estos requisitos pues de elegibilidad cuando hablamos de estas candidaturas, para también comprender con el contexto que ya nos compartía Jesús del caso, qué fue lo que sucedió? Sí, gracias, Vero. Mira, los requisitos para ser un diputado federal en México están establecidos en nuestra Constitución, en el artículo 55. Entre ellos, pues está ser mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos, que de eso vamos a platicar un poquito más adelante, tener 21 años cumplidos al día de la elección, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta por una residencia de más de 6 meses anteriores a dicha fecha de la elección, no estar en servicio activo en el ejército federal, no tener mando en la policía, o lo que se le llama gendarmería, algo así, rural. Me cuesta trabajo por los trabalenguas, pero antes, 90 días antes de ella, esto para no tener una situación de cuestión de una posición de mando que pueda ser un tipo de coacción hacia la gente por cuestiones de seguridad pública, no ser titular de algún organismo de los que la Constitución señala que son autónomos, Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional de Transparencia, entre otros, no ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de algún organismo descentralizado de la administración pública, a menos que se separen 90 días antes, no ser ministro de algún culto religioso y no está dentro de los supuestos de lo que sería la reelección. La reelección en el caso de los diputados se da hasta 4 periodos consecutivos. Y esto de estar con los derechos, ¿cómo se dice? Que no estén suspendidos o que no pueda ejercerlos, tendríamos que verlos ya más adelante en el artículo 38, que es por distintas obligaciones, como su carácter de ciudadano, como inscribirse en el catastro, no inscribirse en el registro de electores, formar parte de los cuerpos de reserva, no votar en las elecciones, no votar en las consultas populares, no desempeñar los cargos de elección popular, no desempeñar cargos consejiles, y otros que es por no estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena corporal a partir del auto de formal prisión, lo que sería durante la extinción de una pena corporal por vagancia o ebriedad consuetudinaria que sea declarada en términos de la ley, y aquí algo muy relevante, por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal, por sentencia ejecutoriada que imponga como pena esa suspensión, y por tener sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal, libertad y seguridad sexuales, que son recientemente incorporados en cuestión de violencia política en razón de ello. Básicamente sería. Estamos entonces en un catálogo de conductas que se consideran, ya lo decía Jesús, es una restricción, porque aunque es una suspensión a los derechos, al final no puedes participar por esa razón. Y entonces, ¿qué implica? ¿Cómo se interpreta esta última fracción del 38?
Ah, no, es la La quinta. quinta, La la quinta, quinta. porque la otra es la que dijo Antonio, que es la Ujú. que se acaba de... La de violencia. La de que- violencia. La de violencia, sí. Fíjate, la sala tiene ya una jurisprudencia que incluso aplican en esta sentencia y lo divide en estos dos elementos. Primero, el elemento normativo, que es analizar si existe la orden de aprehensión y, como lo decía José Antonio, si el delito no ha prescrito. La sala que dice, bueno, en el caso en concreto existen dos órdenes de aprehensión. Una que está vigente y otra que está sujeta a un proceso de amparo. En cuanto a la que está sujeta al proceso de amparo, dice la sala, bueno, es que está en revisión. A pesar de que el juez de amparo dejó insubsistente la primera orden de aprehensión, la Fiscalía General de la República cuestionó esa determinación a través del recurso de revisión en amparo indirecto y está pendiente de resolverse. Entonces, técnicamente, pues esa determinación sigue vigente. ¿Por qué? Porque no ha causado ejecutoria la sentencia de amparo, es decir, no ha quedado firme. En cuanto a la segunda determinación de orden de aprehensión, pues esta se emitió en el año 2024, está vigente actualmente, y los delitos por los que se está dictando la orden de aprehensión no han prescrito. Son principalmente 3 delitos: delincuencia organizada, recursos con operaciones de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Analiza la sala los 3 supuestos de delitos y dice no ha prescrito ninguno de los 3, entonces se cumple con el elemento normativo, ¿no? Que es el primer elemento. Después dice, ahora vamos a analizar el elemento material. Y el elemento material es esta primera parte de la fracción quinta del artículo 38, que es que no esté prófugo o que se haya sustraído de la acción de la justicia. Y en este supuesto, pues hay varios actos de investigación dentro de los documentos que ofrece como prueba Morena ante la sala superior. Y uno de ellos son pues diversas actuaciones de la policía de investigación en 17 domicilios que tiene esta persona, el exgobernador, en Texas, y también otros domicilios que están vinculados con él a través de personas morales en Reynosa, Tamaulipas. Entonces realizan varios actos de investigación para poder cumplimentar las órdenes y pues en ninguno de ellos logran ejecutarla. Además de esto, se gira una ficha roja de Interpol con alerta migratoria para que precisamente en algún momento en el que se ubique en otro país o en el momento en el que él intente ingresar o salir del país, pues se le detenga para que se pueda cumplimentar la orden de aprehensión. Entonces, derivado de este cúmulo de actos de investigación, la Sala Superior llega a la conclusión de que en efecto está sustraído de la acción de la justicia. Aquí me parece importante hacer un paréntesis, porque hay una intervención dentro de la sala por parte del magistrado Reyes, donde cita el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el Código Nacional prevé solo 3 supuestos para que se determine que una persona está sustraída de la acción de la justicia. Y el primer elemento es que sea declarado por autoridad judicial. Hay que hacer hincapié en esto porque en este caso no se había declarado por autoridad judicial que él hubiese estado sustraído de la acción de la justicia. Y estos 3 supuestos que prevé el 141 es primero que no comparezca a un citatorio judicial. Es decir, que el juez cita una audiencia de control, por ejemplo, y no asista. El segundo es que estando detenido se fugue del lugar de la detención. Y el tercer supuesto es que se encuentra ausente de su domicilio y no lo notifica a la autoridad judicial cuando lo debió de haber hecho. Esto se da cuando está cumplimentando una medida cautelar. Por ejemplo, una medida cautelar que ordene pues, que tiene que estar en un domicilio. Exacto. ¿No? O que no puede salir de un cierto radio de acción, o que tiene que reportar mensualmente ante una autoridad que determine el juez de control, etc. Entonces, estos 3 supuestos no se actualizaban en términos del 141, principalmente porque no había determinación de una autoridad judicial. Y no podría, al respecto de este último supuesto, ¿no podría equipararse lo que nos comentabas de que se intentó notificarle en alguno de sus domicilios y no se consiguió hacer esta acción? Claro, al final es la interpretación a la que llega la sala, ¿no? La sala dice, bueno, como ya hay muchos actos de investigación tendientes a cumplimentar las órdenes de aprehensión y no se logra ubicar a la persona, incluso porque están registradas las actuaciones de los 17 domicilios en Texas, donde se intentó, se fue al domicilio, no se ubicó, diversos domicilios en Reynosa, Tamaulipas, vinculados con empresas donde él aparece, y tampoco se logra. ¿Y esto desde cuándo? Desde, bueno, materialmente pues desde el 2022, ¿no? Okay.
que fue donde se empezó a tratar de cumplimentar la primera orden de aprehensión. Después, en 2024, se emite otra diversa por un juez federal también, donde ya se incluye el delito de defraudación fiscal. Y tampoco se ha logrado cumplimentar. Entonces la sala llega a una interpretación, digamos, como teleológica de los fines que tiene el estar prófugo de la justicia, y dice, pues es que derivado de estas actuaciones que ya tuvo la autoridad investigadora, el Ministerio Público, a través de la Policía de Investigación, pues no se ha logrado cumplimentar, y las dos están vigentes. Entonces, con base en eso, se actualizan los dos supuestos, tanto el elemento normativo como el elemento material, y, como dice Vero, revoca la determinación del Consejo General en cuanto a la designación de esta candidatura. ¿Y se pronuncia respecto de esta norma a la que tú haces referencia? No, el 141 no se analiza. Lo citan en el voto particular que emite el magistrado Reyes, que votó en contra de la determinación, y él sí hace hincapié en el que, pues, el Código Nacional, que es la ley vigente en materia penal procesal, pues establece que solo en esos supuestos hay una declaratoria judicial de sustracción, que es el elemento que prevé el código. Es declaratoria judicial porque es por un juez de control. Es el que tiene que determinar que en efecto está sustraído o prófugo, que, digamos, podemos jugar con los conceptos, ¿no? Prófugo o sustraído se podrían utilizar como sinónimos. Al final es que evades la justicia para que se pueda cumplimentar una orden de aprehensión. Ok. Doctor, tú cuéntanos tu perspectiva del caso. Mira, de hecho, uno de los temas que inclusive se discute en el voto particular es sobre si se requiere una declaración judicial de tratándose de este caso cuando está uno prófugo de la justicia. Y esto ya tenemos una tesis, que es la 9 del 2010, que precisamente tratándose de prófugos no se requiere declaración judicial. Y esto tuvo como antecedente lo que fue el caso de Godoy Toscano. Si recordamos, en esos años, este diputado, que de hecho fue electo, intenta tomar protesta en la Cámara de Diputados. El asunto llega a la sala superior porque se le dice, no, pues no puedes tomar protesta porque estás prófugo. Y es de ahí donde se hacen estos razonamientos de que, bueno, si te estás sustrayendo de lo que sería la acción de la justicia, como que exigir una declaración de que está prófugo, pues también suena hasta un poquito como que exigir algo poco difícil. ¿En qué momento podrías decir que eres prófugo? Al día que no se ejecutó, a los 10 meses, a los 6 meses, al año. Entonces, con que se acredite que pues estás sustrayéndote, que la autoridad está informando que se realizaron una serie pues de cuestiones dirigidas a detenerlo, o sea, como vimos en este caso que estamos platicando, que hubo diligencias en sus domicilios donde él tenía registrado, que eran bastantes domicilios, por cierto, tanto en territorio nacional como en extranjero, y no lo localizaron, o sea, está prófugo. Entonces, el caso de Leonel Toscano, pues fue similar, ¿no? Se le dice, no puedes tomar la protesta, estás suspendido de tus derechos, porque estás prófugo de la justicia, no te has presentado a comparecer en el procedimiento. También tuvimos otro antecedente, fue en 2018 con Noé Castañón, si no me equivoco, que él sí va y se presenta, y es más, dice, yo inclusive no pude tomar protesta el día correspondiente porque yo estaba compareciendo para defenderme de esos procesos, pero él no se sustrajo, no estaba prófugo de la justicia. Y ahí sí se revocó la determinación de la Cámara de que no le podían tomar protesta. Por ello, pues sí tendríamos que ver los casos particulares, pero sí lo que a mí me llama mucho la atención es de que como que hay una postura en que pareciera que estar libre, incluyendo la situación de que, bueno, puedes estar enfrentando tu proceso en libertad, pero eso no es lo mismo a que estar prófugo de la justicia. O sea, estar en libertad significa que una persona puede moverse y actuar sin restricciones legales, siempre y cuando sus acciones estén dentro de las leyes establecidas para la convivencia de la sociedad.
En cambio, estar prófugo de la justicia implica que una persona está evadiendo activamente a las autoridades para ser arrestada o encarcelada, después de haber sido acusado por un delito. Entonces, esta persona no tendría una libertad legal para moverse, se está sustrayendo de las acciones que se están ejerciendo para pues ver la situación de si la acreditación o no del delito. Entonces, no es la misma situación que cuando tienes enfrentando tu procedimiento en libertad, porque ahí sí compareciste, obtuviste bajo el procedimiento legal la posibilidad de enfrentarlo en libertad, pero no te estás evadiendo de la acción de la justicia. Sí, yo sé, está previsto en la Constitución, pero eso no implica que no podamos aquí pronunciarnos de la importancia de este tipo de restricciones en los derechos políticos. ¿Tú qué opinas de eso? Híjole, lo digo desde el punto de vista estrictamente académico, ¿no? Ajá. Yo creo, y lo dice la Sala Superior puntualmente en la resolución. Primero dice, la restricción prevista en el 38, fracción quinta, no requiere de otra condición más que el estar prófugo, ¿no? Si estás prófugo, entonces se actualiza la restricción. Ahora, hay que ver si esta restricción es convencionalmente válida. Exacto. Yo creo que no. Y voy a explicar por qué. Primero, en la reciente sentencia del caso Reyes y Rodríguez Alpizar contra México, la Corte Interamericana ya estableció que el criterio que impuso la Suprema Corte para el tema de las restricciones constitucionales es inconvencional. Y dijo, tú no puedes invocar, a pesar de que la restricción esté en la Constitución, ese mandato para dejar de cumplir con tus obligaciones de carácter internacional. En ese contexto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en particular el caso Petro Urrego contra Colombia, que es uno de los más recientes y más interesantes sobre el tema, estableció puntualmente que la restricción a los derechos político-electorales en ese supuesto solo se puede dar cuando existe una decisión emitida por una autoridad judicial, incluso penal. Así lo dice la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque en el caso Petro Urrego sucede algo parecido, solamente que ahí cuando él era alcalde de Bogotá, lo destituyen de su cargo, pero lo hace una autoridad administrativa, claro, que era la Fiscalía General de la República en Colombia. Y ordena así, a través de un procedimiento administrativo, pues que se le destituya del cargo sin ningún procedimiento judicial, ni tampoco respetando las reglas del debido proceso en el procedimiento administrativo. Entonces la Corte Interamericana dice, no, a ver, la restricción del 23.2 para no poder ser votado o no poder ejercer el cargo solamente se da cuando hay una determinación judicial emitida por una autoridad penal, es decir, por un juez penal, que sería el juez natural competente para poder decretar la restricción a los derechos político-electorales. En este caso, me parece que la determinación sí carece de un diálogo jurisprudencial con la Corte Interamericana. No se cita incluso el 23 de la Convención, ni tampoco estos casos que son múltiples donde la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre la posibilidad de restricción desde la perspectiva interamericana. Hay que recordar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos forma parte de la Constitución, del bloque de constitucionalidad. Entonces no puedo yo dejar de advertir un precedente interamericano que me es vinculante cuando esté relacionado con el caso en concreto. Aquí había ciertas similitudes entre el caso Petro Urrego y este caso del exgobernador de Tamaulipas que llevaban a la aplicabilidad de ese caso en concreto. Y me parece que, digamos, el principal déficit de la resolución es que no alcanza a soportar ese tema de el mandato emitido por la autoridad judicial. Más allá si materialmente él estaba prófugo, porque me parece que sí, ¿no? O sea, sí estaba evadiendo. La conducta que realizaba era para que no se cumplimentara la orden de aprehensión. Pero hay un requisito formal que se tiene que cumplir, que ese, digamos, ese mandato en el que se establezca que él ya evadió la acción de la justicia, pues tiene que ser dictado por una autoridad judicial, porque si no incluso vulneramos el principio de presunción de inocencia. Y esto es muy interesante, Jesús, muchas gracias por compartirnoslo, porque justo por acá en redes sociales nos compartía Viridiana Ruiz un comentario sobre, pareciera que a lo mejor lo que damos a entender es que no importa lo que diga la Constitución. No, no es eso, es que no, claro, hay un planteamiento de, también hay estos parámetros convencionales que quizás no se consideraron cuando se hizo la argumentación en la sentencia.
por otro lado, les compartimos. Si quieren revisar esta sentencia, es el SubRap 102 de 2024, para que también no se queden solo con lo que decimos por acá, sino que tengan oportunidad de ahí ir directo al asunto. Pero yo, por ejemplo, tengo una duda. En esta, sé que no se podría hacer una equiparación como tal, pero sabemos que hay una maximización de los derechos, por ejemplo, de las personas que se encuentran actualmente en prisión preventiva, para que puedan ejercer su derecho al voto. Y ha habido una serie de consideraciones alrededor para esta maximización. Podríamos estar con esta sentencia en un supuesto de, bueno, por un lado hay esta maximización, pero por el otro estamos deteniendo un poco el derecho a ser votado con la sentencia. Me parece que sí, porque incluso lo decía José Antonio, la sala tiene un criterio reciente, donde incluso participó Nancy, donde estableció que tratándose de el auto de formal prisión o el dictado de una medida cautelar como la prisión preventiva justificada u oficiosa, pues debe de prevalecer el principio de presunción de inocencia. Es decir, que se le tiene que permitir incluso a esas personas el poder ejercer su derecho a votar, ¿no? Materialmente desde el centro de reclusión donde se encuentren. Ahora, el auto de vinculación a proceso o el auto de formal prisión no genera suspensión de derechos. Tiene que ser una sentencia condenatoria donde el juez dicte que en efecto se actualizó la comisión del delito y que te suspende los derechos. Incluso la Corte dijo, bueno, para el caso del derecho a ser votado, lo dijo en una acción de inconstitucionalidad, dijo, para el caso del derecho a ser votado, ahí sí hay una imposibilidad, pero material, no jurídica. Exacto. O sea, jurídicamente, pues tú tienes el ejercicio de tus derechos cuando estés vinculado a proceso o se te dicte un auto de formal prisión. Pero si estás cumplimentando una medida de prisión preventiva, pues sí, materialmente no puedes realizar pues actos proselitistas, ¿no? O sea, no podrías salir a ver que la gente vote por ti, a tener una plataforma político-electoral, etcétera. Entonces ahí la Corte dijo, bueno, la justificación no es jurídica, es material, porque no podría realizar estos actos tendientes. Pero en este caso, pues él tiene su libertad. O sea, él materialmente y formalmente pues ejerce esto. Porque incluso el dictado de una orden de aprehensión no genera en automático una posición en la que se cuestione tu presunción de inocencia. Sigue vigente. Incluso se podría determinar la ilegalidad de la orden o del cumplimiento de la orden de aprehensión por un juez de control. Entonces ahí me parece que sí, también está ausente ese tema de cómo es que esto embona en la presunción de inocencia. Claro. No, o sea, ¿por qué la restricción a la presunción de inocencia por estar evadido de la acción de la justicia o prófugo está legitimada desde la Constitución o desde los parámetros internacionales? ¿Y tú qué opinas, Antonio, de esto? De cómo la Constitución estableció esta restricción a los derechos políticos. Uh-huh. De hecho, inclusive sí se analiza un poco en la sentencia esta situación. De hecho, nos dice en la propia sentencia que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación han establecido que la persona juzgadora de amparo no está facultada para realizar un control de convencionalidad ex oficio de los artículos que se han referido de la ley de amparo e inaplicar los efectos de la suspensión para los casos en que el acto reclamado, restrictivo de la libertad, se funde en delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, con motivo del fallo de la Corte Interamericana en los casos Sompaxle-Tectil y García Rodríguez contra México, donde se declaró inconvencional la prisión preventiva. Pero en eso se dice que prohíbe analizar restricciones constitucionales, porque casos en los que existe una restricción constitucional es una condición infranqueable que no pierde su vigencia ni aplicación, lo que constituye una manifestación del poder constituyente permanente que no es susceptible de su revisión constitucional, ya que se trata de una decisión soberana del Estado mexicano. Y pues se citan las tesis correspondientes. Entonces, pues podríamos decir que es una parte de lo que serían las facultades del Estado dentro de su ejercicio de su soberanía, establecer que la finalidad de este tipo de restricciones es que la persona no evada la acción de la justicia y se presente en el proceso penal para los efectos de su continuación. Por eso decía, no es lo mismo
que estés libre, pero gracias a una determinación judicial en el proceso en el cual sí se te respeta tu presunción de inocencia, pero de todas maneras estás sujeto al proceso. En cambio, si estás prófugo de la justicia, estás evadiendo la acción de la misma. Y de hecho, en el asunto que había comentado, que fue de Godoy Toscano, se señala que también se planteó hacer una ponderación y un test de proporcionalidad. Y en este supuesto, pues lo que dijo la sala superior es de que pues se cumplen los elementos de legalidad, porque las diversas causas de suspensión de derechos son de carácter excepcional, porque lo normal es que las personas ejerzan sus derechos políticos a plenitud. O sea, yo voy a estar evadiéndome de la justicia y cuando pueda voy a ir a votar o voy a registrarme a mi candidatura a tomar mi protesta. De hecho, en el caso de Godoy Toscano, lo estaban esperando en la Cámara de Diputados para detenerlo. Y él entra de manera subrepticia, toma protesta y posteriormente se le tiene que hacer el juicio de desafuero. Parece que sí fue ese caso. El otro es de la necesidad, ¿no? Entonces se estableció que esto es por beneficio del interés de la colectividad, que presupone la necesidad que se efectivicen los mecanismos para desterrar esos ilícitos que trastocan gravemente el orden social. Y proporcional, es aceptable que la persona con quien se libra una orden de aprehensión y se encuentra prófugo no está en condición material y jurídica para ejercer ese derecho. O sea, vamos a tener un diputado que está moviéndose de un lado a otro, evadiendo la acción de la justicia, recordando que prófugo es la persona que está huyendo generalmente de la acción de la justicia, de alguna medida de gobierno u otra autoridad. Entonces, no podríamos considerar que si su estado actual es sustraerse de la justicia, esté ejerciendo sus funciones. Por eso se preserva el interés de la colectividad. Okay. Y por eso se consideró que era infundado hacer un ejercicio de ponderación de los derechos en juego. Pero sí se hace un test respecto de la restricción. Sí se hizo en caso de... ¿Y esto de qué año es, Antonio? Esto ya fue en el año 2009. Y de Fíjate, hecho, es que previo a que la Suprema Corte señalara esto de que no podemos hacer ponderaciones, ¿no? Pero fíjate que en la propia sentencia, en este caso de Cabeza de Vaca, se dice, pues estamos hablando de una restricción expresa. Entonces vamos a analizar la constitucionalidad de una restricción expresa o la convencionalidad de una disposición expresa. ¿Se puede? Pues es que actualmente por el candado de la Suprema Corte no, ¿cierto? Pero la Sala Superior lo hacía antes, ¿no? Antes de esta tesis, del caso que tú nos señalas, que se realizó incluso este test. De hecho, inclusive este test, inclusive todavía citan asuntos que van todavía desde el año 97, si no me equivoco. Sí, es la tesis, los elementos del concepto de prófugo de justicia como causa de inelegibilidad. Fíjate. Entonces, este caso no es nuevo. De hecho, es una línea constante, reiterada, de que estando prófugo, pues no puedes ejercer plenamente tus derechos. No es lo mismo que estés sujeto a un proceso, pero en libertad, o como ya vimos los casos de prisión preventiva, pero estás dentro del proceso, no te estás sustrayendo de la acción de la justicia. Esto es algo toral, y decir que estar libre dentro de un proceso es igual a ser prófugo de la justicia, pues como les comentaba al principio, no podríamos razonar en ese sentido. Ok, pues se nos está acabando el tiempo, ¿verdad, Derito? Sí, se nos está yendo el tiempo. Pero para unas reflexiones finales de un minutito cada uno, sí, nos alcanza, ¿verdad? Nos arrancamos. Sí. Pues, a ver, yo creo que es una sentencia que puede dar para estar a favor o en contra de ella. Yo creo que el punto toral es si la determinación tenía que ser emitida por una autoridad judicial o no, el estar prófugo, para cumplir incluso con el estándar interamericano. Y en cuanto al tema de las restricciones, pues yo desde toda mi vida académica siempre he estado en contra de ese criterio de la Corte, ¿no?
Estoy de acuerdo en que no se puede analizar la convencionalidad de la Constitución en sede nacional, pero lo que sí se puede hacer es un criterio de preferencia normativa. Decir, bueno, la Constitución dice esto, pero beneficia más lo que dice el 23 y la interpretación de la Corte Interamericana. ¿Y para qué esperar a que la Corte Interamericana, como pasó en el caso de la prisión preventiva, nos ordene modificar el 38 porque es inconvencional, si desde aquí podemos hacer un ejercicio de interpretación conforme en sentido amplio y determinar que pues es más benéfica la convención que el 38 y pues respetar sus derechos hasta en tanto no haya una determinación judicial emitida por un juez penal. O en este caso, que el juez de control hubiera dicho, en efecto, está prófugo, no se puede cumplimentar la orden de aprehensión en estos supuestos del 141, y entonces sí te limito válidamente pues, tu derecho a ser votado, ¿no? Creo que da para muchos puntos. Lo interesante es que también le dan un plazo de 48 horas al PAN para la sustitución de la candidatura, y que tiene que aprobar el Consejo General si es que cumple o no con los requisitos de elegibilidad. Entonces es una sentencia firme ya que se tiene que cumplimentar, y pues habrá que ver cómo avanza, ¿no? Cómo avanza la jurisprudencia en este tema en específico, porque también es un tema donde la Corte nunca se ha pronunciado. Entonces también sería interesante ver la postura ahora que tiene el tribunal con lo que nos pueda decir la Suprema Corte en un caso futuro de alguna acción de inconstitucionalidad, ¿no? O una contradicción de precedentes entre lo que dice la sala y lo que puede decir la Suprema Corte. Muy bien. Perfecto. Pues, José Antonio, cuéntanos tu apunte final. Pues yo estaría más de continuar con la línea de la Sala Superior, que como comentábamos, pues sí, ya es una serie de precedentes en los cuales pues ya se analizaron estos casos, ¿no? Y sobre todo que está sobre todo el bien de la colectividad, y lo que sería, como se hizo en esta situación de Leonel Godoy, voy a privilegiar la situación de un prófugo de la justicia sobre el bienestar de la representación nacional y la integración de la Cámara de Diputados, pues como que ahí es ese tema, ¿no? Sobre si las restricciones constitucionales pueden ser analizadas, pues bueno, podríamos hacer una interpretación quizá conforme o adecuada, pero al fin y al cabo es una restricción que está imponiendo el constituyente, por lo cual pues no podríamos hacer pues una interpretación amplia de una restricción. Y por otra parte, las declaraciones, como decía al principio, ¿hasta qué momento podríamos decir que es prófugo de la justicia? El juez de control de la autoridad correspondiente tendría que hacer una declaración como tal, cuando pues es digamos que es un acto continuo, sucesivo. Puede estar siguiendo, y hasta la fecha se pueden seguir haciendo las diligencias para detenerlo. Cuestión que, por ejemplo, pasó con con Godoy Toscano, que él lo estaban esperando para detenerlo. Aparte de que había bastante soporte legal, que había órdenes de aprehensión vigentes y que él las estaba evadiendo. Entonces, sí, como que considero que ese carácter, pues, hay que prevalecer sobre el interés común, sobre el interés individual. Pues muy bien. Pues muy interesante, Berito, muy ¿verdad? Interesante, sin planearlo tuvimos dos posturas sobre esta sentencia, y la verdad ha sido enriquecedor también escuchar todas sus opiniones al respecto. Les invitamos a seguir Categorías Sospechosas todos los jueves a las 9 de la mañana. Si no tuvieron oportunidad de responder la trivia, les recuerdo, cuéntenos en cuál artículo de la Constitución se habla sobre la suspensión de los derechos políticos. Se mencionó mucho en este programa, así es que corran, respondan y llévense esta obra que tenemos por acá en la mesa. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.